Llevo mucho tiempo en YouTube y con una misma imagen, y cuando cambié de nombre muchos me preguntaban si también iba a cambiar la imagen. En aquel entonces no tocaba. Hoy, amigos, hoy sí toca. Pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado con mi cueva de la oscuridad? ¿Qué ha pasado con mi elegante negro, con mi sofisticado oscuro? ¿Dónde está todo eso? Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Bueno, otro vídeo. Un nuevo vídeo con un nuevo cambio y que, como veis por la intro y por lo que tengo detrás, hay un cambio prácticamente total de todo el entorno que estabais acostumbrados a ver. Y es que hoy os voy a presentar mi nuevo setup para 2020 y 2021, que como veis es un cambio radical prácticamente con lo que teníamos en el pasado. Pasamos del sofisticado y elegante negro a un luminoso blanco. Ahora vamos a tener un escritorio en blanco, una estética blanca, una estética más clara, más minimalista, pero obviamente manteniendo la estética de que los accesorios y los dispositivos sean en negro o en gris espacial, y que, como veis, queda súper bien. Llevo un mes preparando todo esto y os lo voy a presentar todo. Voy a presentar los nuevos accesorios, los nuevos dispositivos, os voy a presentar todos los cambios uno por uno. Pero la verdad estoy muy contento porque ha sido un mes de trabajo de estar probando cosas, de tenerlo todo arrinconado, etcétera. Y ya por fin hoy he decidido ya cambiarlo. Bueno, hoy llevo una semana cambiándolo. Vosotros no lo habéis visto, no lo habéis notado, y ya hoy os lo puedo presentar. Por eso esta semana, por ejemplo, no hubo vídeo. Hay algunas cosas que todavía faltan, porque todavía faltan más cosas que iréis viendo poco a poco, nuevos accesorios, nuevos dispositivos que se van a incorporar a la familia, pero lamentablemente no han podido llegar porque Amazon me ha perdido un paquete 2 veces. Pero bueno, llegarán. Y sobre todo vendrá una sorpresa muy grande en los próximos vídeos, así que para eso yo os aviso aquí suscribiros y activar la campanita porque se vienen cosas muy gordas. Lo primero, ahora como veis, en vez de tener escritorio y estantería de pie en negro, lo que tenemos es un gran escritorio blanco que me va a dar a mí pues un espacio diferente, un espacio más diáfano, más libre de todo, que lo siento mucho menos recargado, que a mí me aporta pues una estabilidad y una energía totalmente diferente, y que además es también minimalista y mucho más luminoso. Para vosotros seguramente a lo mejor es un choque, pero yo creo que os va a gustar muchísimo porque ahora los vídeos van a ser más luminosos y ahora estéticamente van a quedar mucho mejor. Y para eso además me he apoyado en las luces que ya tenía, las luces Philips Hue, que no solo tenéis la tira detrás de colores que yo puedo cambiar, sino también las dos luces típicas y otras que se han incorporado por el otro lado porque el escritorio también se ha ampliado hacia un lado. Vamos a seguir manteniendo Mac en peana, pero una peana que obviamente va a tener ahora otro diseño con 2 cajones para ayudarme a mí. Y si nos vamos hacia la esquina, vamos a tener nueva esquina o nuevo sector en la esquina, en la parte lateral, esta que yo tengo a mi izquierda. Y es que ahora tenemos pues la luz que teníamos antes, Ivy Flare, en la esquina, con una nueva macetita de decoración, con el HomePod ahí controlándolo todo, y que es un espacio que, bueno, ya os contaré para qué iba a ir dedicado. Y que luego, si seguimos por ahí, pues lo que nos vamos a encontrar son nuevos dispositivos y nuevo espacio. Un espacio que va a estar dedicado al apartado de audio y al iPad Pro. El iPad Pro va a estar en ese lado para ayudarme a mí, a cuando estoy haciendo cosas con el Mac, tenerlo como segundo apoyo, que es bastante importante. Y también para el tema del audio, que ahora, como veis, y estaréis oyendo todo este vídeo, y de hecho los 2 últimos vídeos los he grabado con este nuevo micro y esta nueva interfaz de audio, que son la Evo 4 de Audient y el micrófono Rode NTA1
¿Para qué? Pues para dar un plus de calidad, ya no solo la imagen, que ya la teníamos muy buena, sino también en el apartado de audio. Ahora vamos a subir un plus, un peldaño en calidad de audio. Y eso se verá reflejado, pues obviamente en los vídeos, en los directos y en todas las cosas que vamos a ver de aquí en adelante. Pero seguro que también nos está llamando mucho la atención lo que tengo detrás mío en la pared. Y es que también ahora esa pared ha cambiado. Se mantiene el color gris, pero ahora os he puesto unos cuadros muy interesantes. ¿Por qué? Porque son unos cuadros que tienen distintas patentes. Patentes que no son elegidas a lo loco, sino que son unas patentes elegidas según las pasiones o las cosas que trato en este canal. Que son, lo primero, el Mac, o hay una patente al Mac 2. Luego tenemos la parte de la videojuegos, la parte de la Game Boy y por último la parte de la fotografía y el vídeo con una patente de una cámara de fotos antigua. Y luego debajo de todo esto hay una infraestructura de cables y demás que os estaréis preguntando, oye, ¿dónde conectas todas estas cosas y demás? Pues bueno, tengo una super regleta, una regleta de calidad para poder montar todos estos dispositivos conectados a la vez y los que vienen. Y todo eso va además apoyado por una nueva fuente de alimentación de 1500 vatios para que si se salta la palanca o se va la luz o cualquier cosa, pues todo eso quede protegido en una batería y que me dé tiempo a apagar todos esos dispositivos. Como digo, todavía faltan dispositivos a todo este entorno, a todo este ecosistema, pero lamentablemente, pues como dije al principio, Amazon me ha hecho la faena, me ha perdido 2 veces el mismo paquete y ahora tengo que esperar otro mes y ya no podía seguir esperando porque todo esto lo tenía fuera del cuarto, todo acumulado para cuando pues, fuera el momento montarlo y enseñarlo, pero lamentablemente no puedo seguir esperando, pero veréis esos nuevos dispositivos en el canal. Bueno, ¿qué? Decidme, ¿os gusta, no os gusta? Dejadmelo en la parte de abajo en comentarios, decidme cuál es la parte que más os ha gustado y si tenéis alguna cosa que puede mejorar o cosa que colocar o alguna idea que se os ocurra, pues también puede ser bienvenida porque ahora lo que se trata es de este nuevo espacio, mejorarlo y espero muchísimo que os haya gustado. Me ha llevado un gran esfuerzo hacerlo. Tanto económico como esfuerzo de ponerme a ir a buscar las cosas, seleccionarlas, elegirlas, etcétera, y luego traerlas, comprarlas obviamente, probarlas y demás. Ha sido un mes un poco loco, pero yo creo que al final ha dado unos buenos resultados. Espero que lo disfrutéis conmigo, espero que lo disfrutéis en los próximos vídeos, que ahora sí ya me pongo al día a sacar vídeos como siempre en el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Y que como digo, si quieres ver las próximas sorpresas, aquí en la parte de abajo suscríbete al lado, activa campanita y como no, pues activa las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, que las tienes aquí, sígueme ahí para que yo te vaya mandando toda la información en la última hora, que nos viene una Keynote seguramente muy cerca. Nos vemos en el podcast La Vuelta a la Manzana y en Patreon, a los cuales ya sabían esto hace un mes y pico por lo menos. Nos vemos en los próximos vídeos del canal, disfruta de la nueva imagen y hasta la próxima.